Este es el segundo video correspondiente al tema corte en hormigón armado y pretensado. El mismo complementa, pero no sustituye, a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Comentaremos ahora el trabajo pionero de Richter. Veamos aquí una viga fisurada por flexión y corte. Podemos pensar, en base a lo ya visto, que entre fisuras se ubican bielas comprimidas. Wilhelm Richter, en un trabajo pionero publicado en febrero de 1899 y referido a la patente de Enebic, interpretó al hormigón fisurado a través de un reticulado. Estamos viendo una figura correspondiente a dicho trabajo. El cordón superior no está dibujado en el trabajo original de Richter. Sin embargo, no podemos pensar que no lo concibió. El modelo permitió ver que los estribos trabajaban a tracción y no a corte, como se pensaba hasta ese momento. Mersch realizó, años después que Ritter, una cantidad muy importante de ensayos que dieron lugar a lo que luego se ha dado en llamar el reticulado de Ritter-Mersch. Se muestran aquí algunos de los resultados de los ensayos realizados por Mersch. En la columna de la izquierda se aprecia una viga con armadura de flexión pero sin armadura de alma, sometida a cargas crecientes. Como puede apreciarse, la viga llega a manifestar fisuras de flexión, que son las fisuras iniciales, luego algunas fisuras que comienzan a inclinarse, a esbozar inclinación, para finalmente romper por una fisura inclinada que se prolonga paralelamente a la armadura de flexión en las cercanías del apoyo. En la columna de la derecha se ve una viga con idéntica geometría, hormigón y armaduras de flexión, pero con armadura de alma, constituida en este caso por estribos. Se aprecia que al principio aparecen también fisuras de flexión, luego algunas fisuras que comienzan a inclinarse, luego fisuras más cercanas a los apoyos francamente inclinadas, y una rotura, que si bien aquí no está expresada, que viene dada por la carga máxima de flexión, es decir, no rompe por corte. Se observa, por otra parte, que la carga de rotura, comparada con la de la viga sin armadura de alma, es muy superior. Mersch también interpretó el fenómeno del hormigón fisurado por corte a través de reticulados. Como se ha dicho, los reticulados que interpretan el funcionamiento del hormigón fisurado suelen recibir el nombre de reticulados de Ritter-Mersch. ¿Qué vio Mersch en sus ensayos? Que las fisuras inclinadas en las zonas de apoyos se iniciaban para similares niveles de solicitación en las vigas con y sin armadura de alma. En las vigas sin armadura de alma, la rotura se producía con cargas algo superiores a las que producían las fisuras inclinadas, pero sin llegar a la afluencia de las armaduras longitudinales. El ángulo de las fisuras no podía predecirse teóricamente, pero era siempre inferior a 45 grados. La resistencia al corte era siempre superior al corte aportado por las armaduras de alma. Estamos viendo una viga con cargas aproximadamente en los tercios. El plexo de isostáticas correspondiente a ese estado de cargas es el que se está viendo en la segunda figura.
Ahora, ese plexo de isostáticas podría ser representado a través del siguiente reticulado en el caso de que esa viga estuviera fisurada. Ese es el concepto que incorporan Ritter y Mersch. Quitemos ahora la parte material de la viga y nos quedamos solamente con el reticulado. Si este reticulado no presenta cargas en estas barras, están aquí, ninguna de las dos barras estará sometida a solicitaciones, debido a que si aquí hubiera un axil, esta barra giraría, y si aquí hubiera un axil, esta barra giraría porque no estarían equilibradas. De modo que, en definitiva, el modelo podría ser este que estamos viendo aquí. Y sobre este modelo vamos a ir evolucionando. Acotemos el modelo para comenzar a razonar. La distancia entre el cordón superior y el cordón inferior se denomina Z. Es representativa del brazo de palanca interno de la viga de hormigón armado. Las cargas actuantes B están separadas 2Z. Las inclinaciones de las diagonales son todas iguales e iguales a 45 grados. Y la longitud total del modelo es 6Z. Lo primero que haremos es analizar el equilibrio del nudo 0. La componente vertical de la barra inclinada tiene que ser igual a B, siendo que el ángulo es 45 grados, entonces esta fuerza resultará raíz de 2 por B. Para compensar la componente inclinada de la barra diagonal, para compensar la componente horizontal de dicha barra, será necesaria una fuerza B. ¿Qué es lo primero que surge? Que si nosotros hubiéramos pensado solamente en términos de flexión, tal cual la vimos al estudiar flexión simple, en cero, al ser el momento externo igual a cero, el esfuerzo en la barra de la armadura principal debió haber sido nulo. Sin embargo, el análisis que acabamos de ver nos muestra que en la barra 0,1, es decir, la barra que llega al apoyo, hay una fuerza, en este caso una fuerza igual a B. Si ahora pasamos al análisis del nudo 1', a dicho nudo concurre una sola fuerza externa, que es la diagonal, igual en fuerza a 1,41 de B, y por lo tanto de la descomposición de dicha fuerza en una dirección vertical y horizontal, concluimos que las barras 1', 2' y 1'1 están sometidas a un esfuerzo igual a B, uno de compresión y el otro de tracción. Yendo ahora al análisis del nudo 1, son conocidas dos fuerzas externas que son iguales e iguales a B, y haciendo sumatoria de fuerzas sobre el nudo, concluimos que la fuerza horizontal en la barra 1,2 es 2B y en la diagonal, como en la diagonal anterior, sigue siendo igual a 1,41 de B. Si ahora vamos al nudo 2', nuevamente son conocidas dos fuerzas externas provenientes del propio reticulado y una fuerza realmente externa que es la fuerza B. Cuando hacemos el equilibrio de fuerzas llegamos a dos conclusiones. La primera es que en el cordón superior actúa una fuerza de compresión igual a 2B y la segunda, es muy interesante, es que en la barra vertical 2', no hay esfuerzos. Si siguiéramos analizando para el resto de las diagonales y barras restantes, concluiríamos lo siguiente: que en el nudo 2, al no actuar ninguna fuerza vertical, no va a trabajar la diagonal. La única fuerza actuante es la fuerza ya conocida igual a 2B y por lo tanto las fuerzas del resto del cordón también serán iguales a 2B. En definitiva, tenemos esta distribución general de esfuerzos
axiales sobre las barras del reticulado. Y aquí se nota algo muy particular. Lo primero, que ya lo hemos comentado, es que en las barras extremas hay esfuerzos, a diferencia de lo que hubiéramos pensado razonando solamente en términos de flexión pura. El otro punto interesante es que todas las barras restantes del cordón inferior están sometidas a un esfuerzo igual a 2B, siendo que la barra 1,2 tiene un momento inicial igual a B por Z y un momento final igual a 2B por Z, siendo que a su vez las barras internas, 2, 3, están sometidas a esfuerzos 2B por Z en ambos extremos. Intuitivamente podríamos haber pensado que esta barra debería haber estado sometida a un axial menor que esta barra. Sin embargo, eso no ocurrió por efecto de la componente horizontal de esta diagonal y de esta diagonal. Quiere decir que el corte, que es en definitiva la componente vertical de esa diagonal, que es la que da lugar a que dicha diagonal esté activada, es el responsable de algo que pasa en el cordón inferior. Ese algo tenemos nosotros que traducirlo en algún efecto práctico que nos permita operar y resolver nuestros problemas. Ese algo se denomina diagrama de momentos decalados, es decir, es un diagrama ficticio que desplaza los momentos, en este caso en un valor z, de modo de que, operando tal como siempre hemos operado en flexión pura, podamos obtener las solicitaciones en el cordón inferior, que es en definitiva el cordón con el cual nosotros dimensionamos las armaduras de flexión. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Termina ocurriendo que en el apoyo, en lugar de tener un momento flector nulo, tenemos un flector igual a B por Z. Si dividimos B por Z, obtenemos B, que es el esfuerzo en la barra 0,1. ¿Qué es lo que ocurre para la barra 1,2? Algo muy similar, y es que en toda la barra 1,2 va a estar actuando un momento igual a 2B por Z, que dividido Z, que es el brazo de palanca, va a dar un esfuerzo igual a 2B, que resuelve el problema del decalaje producido por la presencia de fisuras inclinadas. Veamos ahora cómo correlaciona lo estudiado referente al reticulado Ritter-Mesh con la realidad experimental. Tenemos aquí una viga simplemente apoyada con una carga concentrada al medio como acción exterior, que da lugar a este diagrama de esfuerzos de corte y a este diagrama de momentos flectores. Veamos qué podríamos esperar del hormigón sin fisurar, es decir, del estado 1. Estas serían las deformaciones en el hormigón y en el acero obtenidas a partir de este análisis, que no es más que dividir el momento flector actuante por el módulo resistente, expresado aquí como el cociente entre el momento de inercia y la distancia del centro de gravedad a las armaduras, dividido por el módulo de elasticidad del hormigón. Por solidaridad de deformaciones, las deformaciones específicas en el hormigón y en el acero son las mismas. Otra posibilidad sería pensar el problema desde el estado 2, es decir, suponiendo que todas las secciones de la viga estuvieran fisuradas por acción del momento flector. Si aplicáramos el estado 2, obtendríamos este diagrama de deformaciones a nivel de las armaduras. Lo que se observa es algo ligeramente diferente en algunos puntos. Si ahora pensamos en que lo que está actuando es
un diagrama de calado de momentos, las tensiones en las armaduras deberían ser las expresadas por la línea azul. Como puede apreciarse, en el apoyo o en las proximidades del apoyo, todo ocurre como hubiera previsto la teoría de hormigón sin fisurar, estado 1. Y eso correlaciona bien con el estado de fisuración del sector, es decir, aquí no hay fisuras prácticamente. Luego comienzan a aparecer algunas fisuras de corte y el diagrama empieza a apartarse hasta que en algún punto prácticamente coincide con el diagrama de calado y luego coincide con el estado 2. Se puede observar que coincide en el estado 2 en el lugar donde el corte es nulo o pasa por 0. Quiere decir que no todas las secciones se están comportando como si estuvieran afectadas por un diagrama de calado, pero sí es cierto que algunas sí lo están, y entonces es una buena previsión suponer que existe el diagrama de calado porque en algunas secciones vamos a alcanzar esas deformaciones y por lo tanto esas tensiones. En una sección ubicada a esta distancia del apoyo, hubiéramos esperado esta deformación si la viga se hubiera comportado en estado 1. Esta deformación si se hubiera comportado en estado 2, pero sin embargo experimentó esta deformación. Eso equivale a decir que la deformación que experimentó corresponde a una sección que tiene esta distancia del apoyo. Es decir, confirma lo que predijo el reticulado Ritter-Mershe respecto a que hay que decalar, desfasar, desplazar el diagrama de momentos flectores para poder predecir razonablemente las tensiones que pueden actuar en una sección. Veamos ahora posibles comportamientos experimentales de vigas sin armadura de alma. Vamos a describir los trabajos realizados por Khani y presentados en el ACI en el año 1966. Khani ensayó vigas sin armadura de alma, con igual sección transversal, con igual calidad de hormigón, sometidas a la acción de dos cargas puntuales, simétricas, con separación constante. Todas sus vigas presentaron separación constante en las cargas actuantes. Y fue variando dos cosas. La primera, la cantidad de armadura de flexión caracterizada por el valor de la cuantía geométrica ρ. ρ es igual a sub s dividido b y d. Y lo segundo que varió es la distancia a. En definitiva, luego él lo expresa como el cociente entre a sobre d, pero como d es constante, la real variable es a, es decir, él ensayó vigas cada vez más largas, cada vez más esbeltas. Vamos a ver cómo expresó los resultados de sus ensayos. En el eje horizontal está expresado el cociente a sobre d, es decir, la distancia entre el apoyo y la primera carga concentrada que aparece. Como puede verse, al ser constante la distancia entre las cargas actuantes, al variar A, se van obteniendo vigas cada vez más esbeltas, concibiendo el concepto de esbeltez como el cociente entre la longitud de la viga y su altura total, o en este caso su altura útil. Lo
que vemos en el eje vertical es un cociente. Es el cociente entre el momento flector actuante en la viga en el momento de la rotura y el momento flector resistente teórico. Es decir, que si la viga rompiera con un momento flector igual al momento teórico, este cociente daría igual a 1. Es evidente que al aumentar A, aumenta el momento flector actuante para una misma carga externa sobre la zona central de la viga. No es de prever que las vigas rompan para el mismo valor de B, sí para el mismo valor de M, es decir, del momento flector. Al aumentar la luz de la viga, deberíamos esperar valores decrecientes de B, dado que aumente el momento flector. Veamos los resultados que obtuvo Cani para vigas sin armadura de flexión. Vemos que ρ es igual a 0. Eso significa que estamos hablando de vigas de hormigón simple. En una viga de hormigón simple, el momento de rotura debería ser directamente el momento de fisuración. Y Cani obtuvo, para estos casos y para estas 3 esbelteces que estamos mostrando aquí, que no son todas las que él analizó, que los momentos de rotura previstos eran iguales a los obtenidos en el ensayo. Es decir, que el cociente valía 1. Sin embargo, recordemos que los cortes son decrecientes, debido a que los momentos flectores son para una misma carga cada vez más grandes. Para obtener el mismo momento flector tendríamos que disminuir los esfuerzos de corte o las cargas actuantes, que es lo mismo. Veamos ahora qué es lo que ocurre para una cuantía no nula, pero muy baja. El momento resistente va a ser algo mayor que el momento de fisuración. Y los resultados vuelven a repetirse, es decir, se alcanza el momento flector previsto. Todas las vigas rompen por flexión. Obviamente, los esfuerzos de corte asociados o las cargas externas asociadas, que vendría a ser lo mismo, son decrecientes a medida que aumenta la luz, debido a que para producir el mismo momento flector se necesita una carga exterior más chica. Veamos ahora qué es lo que ocurre para una cuantía alta. Esto corresponde, en el caso de los ensayos de Cani, a una cuantía de 2,8%. El momento flector obviamente es mucho mayor que el momento de fisuración, pero ahora aparece algo diferente. Si bien para valores de A sobre D muy chicos y para valores de A sobre D grandes, la viga rompe por flexión, para valores intermedios no ocurre lo mismo. Y además, se manifiesta una situación que pone al sistema en un grado de inseguridad, y es que la carga que se obtiene es decididamente menor que la que provocaría la rotura por flexión. Y, observando el tipo de rotura, se ve que las fisuras asociadas con esta menor resistencia son fisuras de corte y se producen entre las cargas actuantes y los apoyos. Es decir, que el corte ha dado lugar a una rotura prematura respecto a la esperable en términos de flexión. Si se agregan ensayos intermedios, se obtiene esta curva que se está marcando aquí. Mejor dicho, este comportamiento que se está marcando aquí.
Estas vigas son vigas más largas que estas vigas que están aquí, y las fisuras son algo diferentes. Estas fisuras tienden a unir la carga con el apoyo, con valores de ángulos que pueden ser 45 grados o menores, y estas fisuras son bastante más inclinadas, corresponden a fisuras bastante más inclinadas. Y algunas de estas fisuras pueden ser fisuras que se originen en la flexión y terminen en la carga. Pero básicamente queda claro que no se está alcanzando el momento previsto por flexión. La viga tiene una rotura prematura originada en fisuras inclinadas. Si el fenómeno se dibuja sobre tres ejes, hasta ahora estábamos trabajando sobre estos dos ejes, diciendo que las cuantías eran variables, pero si ahora introducimos las cuantías en el gráfico, se observa una figura volumétrica como la que está representada aquí, y esta depresión que presenta el diagrama lleva el nombre de Valle de Cani. Para explicar parte del comportamiento, se recurre a un concepto denominado efecto arco. Puede pensarse que entre las cargas externas y las reacciones se producen dentro de la viga caminos de carga que pueden ser arcos poligonales o arcos curvos, dependiendo del tipo de carga exterior, que no requieren el desarrollo de esfuerzos de corte para equilibrar las cargas. Si nosotros descomponemos esta carga en estas dos direcciones, en definitiva, lo que está ocurriendo es que tenemos solamente elementos comprimidos arriba y solamente un tensor o un elemento traccionado abajo. Mientras se manifiesten este tipo de fenómenos, podemos esperar un comportamiento algo diferente al que tendríamos si las vigas fueran mucho más alargadas y estos arcos fueran mucho más achatados, es decir, la componente vertical de las zonas comprimidas fuera mucho menos significativa. Eso, el efecto arco, es lo que ocurre en este sector de comportamientos. Y eso hace que las vigas relativamente altas en relación a su luz, que llevan el nombre de vigas de gran altura, requieran de una serie de armaduras en el alma para evitar la propagación y rotura de este tipo de fisuras. Las vigas de gran altura se estudiarán en el segundo curso de hormigón armado. Por otro lado, cuando las vigas son muy esbeltas, la carga necesaria para romperlas por flexión es poco significativa respecto a la carga necesaria para romperlas por corte, y entonces decididamente se producen roturas por flexión. Por eso las vigas muy esbeltas podrían no llevar armadura de corte. Un caso de viga muy esbelta es la losa armada en una dirección, en la cual la luz es absolutamente dominante respecto a la altura. En cambio, para las vigas de esbeltez usual en las estructuras de hormigón armado y pretensado, las roturas por corte hacen que no pueda alcanzarse la resistencia a flexión prevista, y por lo tanto, para lograr alcanzar dicha resistencia, sea necesario disponer armadura de corte. Estas son conclusiones muy importantes de los ensayos de Cani. Hay un fenómeno que se denomina de transferencia directa para cuando las cargas están realmente muy próximas a los apoyos. Se genera aquí una biela comprimida que es equilibrada por la armadura de tracción. Recapitulando,
Se repasaron los trabajos pioneros de Ritter y Mersch que llevaron a las primeras interpretaciones del corte en hormigón armado a través de reticulados. Los reticulados conducen a dimensionados del lado de la seguridad, porque predicen resistencia nula en elementos sin armadura de alma al despreciar varios mecanismos resistentes. Los reticulados permiten visualizar que las armaduras de alma trabajan a tracción y no a corte, y también comprender la interacción corte-flexión a través del concepto de decalaje del diagrama de momentos. Los experimentos confirman la existencia del decalaje. Se mostraron las principales conclusiones de los trabajos de Cani referentes al comportamiento de vigas con diferentes esbelteces y sin armaduras de alma. Se concluyó que en la mayoría de las aplicaciones prácticas de vigas será necesario disponer armadura de corte, mientras que ésta puede evitarse en elementos tipo losa.